Mi suegra gritó con una furia que hizo temblar los vasos en la alacena. «¡Sal de mi cocina!». El vapor de las ollas cubría el aire y el olor a jitomate frito se mezclaba con el silencio espeso de la tarde, mientras mi esposo, sentado a unos metros, aplaudía con una sonrisa torpe, como si aquella humillación fuera un espectáculo. «Por fin alguien la puso en su lugar», dijo con voz ligera, sin imaginar que con esas palabras estaba derrumbando todo lo que alguna vez sostuvo ese hogar. Frente a la estufa, la mujer mayor movía una cuchara de madera con gesto de mando, apartando con el codo mis cazuelas y usando mis ingredientes como si la casa fuera suya. Dos parientes observaban con risa contenida, sin decidir si mirar o fingir que no pasaba nada, atrapados en ese tipo de vergüenza que solo crece cuando el silencio se vuelve cómplice. La protagonista permaneció inmóvil, no por miedo, sino porque algo dentro de ella se detuvo. Era una calma extraña, profunda, casi dolorosa, una manera de sostenerse cuando todo alrededor empuja a caer. Miró la encimera desordenada, los frascos abiertos, la tapa de su olla favorita tirada junto al fregadero, y entendió que su espacio había sido invadido con la misma frialdad con que se rompe un vaso y se barre sin disculpa. Cada objeto fuera de lugar era una herida pequeña, una forma de decirle que ya no tenía voz, que sus manos no mandaban ni siquiera en lo que había comprado con esfuerzo. Nadie notó el leve temblor en sus dedos ni la manera en que apretó la toalla húmeda para no perder el control, porque las risas siguieron, las frases vacías flotaban como humo, y la improvisada cocinera levantaba el mentón con soberbia para repetir: «Aquí se cocina como yo digo». Desde el pasillo llegaba una luz dorada que se reflejaba en los azulejos, haciendo que todo pareciera más irreal. En el reflejo del horno vio su rostro, sereno y pálido, pero detrás de esa serenidad había un cansancio antiguo, uno que no nace del día sino de los años. La invasión no había empezado hoy, había comenzado mucho antes, con cada favor concedido, con cada comentario que eligió callar, con cada vez que prefirió la paz antes que la justicia. Pensó en las horas dedicadas a preparar esa cena, en el dinero contado para comprar la comida, en la ilusión ingenua de reunirlos sin pleitos, y sintió un calor diferente, un fuego interno que no quemaba, solo respiraba lento, esperando el momento exacto para despertar. El golpe metálico de la cuchara contra la olla marcó un límite que nadie entendió. El marido intentó reír otra vez, pero la voz se le quebró al darse cuenta de que ya nadie lo seguía. Las miradas bajaron, los murmullos se apagaron, y mi suegra, aún erguida frente al fuego, señaló la puerta como quien dicta una sentencia: «Te me vas, no quiero verte aquí». La protagonista respiró hondo, una vez, otra más, sintiendo como el aire entraba y salía con disciplina, como si cada respiración fuera una promesa. Observó la mesa revuelta, la cebolla cortada con otra mano, los utensilios fuera de lugar, y apretó la toalla hasta sentir el ardor en la piel, no para contenerse, sino para recordar que seguía viva. Alguien susurró: «Ya basta», otro soltó un «es broma», pero nadie se movió, porque algo invisible había cambiado. Su mirada se levantó hacia el marco de la puerta, más allá del humo y del ruido, como si midiera la distancia exacta entre el lugar que le quitaron y el que volvería a reclamar. Bajó la vista hacia las llaves sobre la mesa, los manteles doblados, el hilo rojo que sobresalía de una carpeta guardada con cuidado, y su respiración cambió. «Entonces», insistió la voz que buscaba tener la última palabra. La toalla se deslizó de sus manos, cayó y volvió a tomarla con fuerza. Dio un solo paso hacia adelante, apenas uno, pero suficiente para que todos se quedaran inmóviles. En ese instante, la casa entera contuvo el aire, presintiendo que algo acababa de romperse para siempre. Esa mañana, antes de que todo se torciera, el sol entraba despacio por las cortinas del comedor y el olor a pan recién tostado se mezclaba con el sonido del agua corriendo. Ella se movía en silencio, con esa rutina tranquila que había construido con paciencia desde que se casó. Encendía el radio, abría las ventanas y dejaba que la casa respirara. Había aprendido a disfrutar de esos minutos sin interrupciones, cuando el mundo todavía no reclamaba nada y solo existía el ritmo de su propio paso. A veces pensaba que la paz no estaba en los grandes gestos, sino en preparar un desayuno sin sobresaltos, en poner las tazas iguales, en doblar los manteles con precisión, como si el orden de los objetos pudiera garantizar el equilibrio de los días. Había pasado apenas un año desde que se mudaron a esa casa. Fue un sueño cumplido: 3 cuartos, cocina amplia, un pequeño jardín al fondo donde ella plantó albahaca, menta y un rosal que empezaba a florecer. Cada ladrillo representaba un esfuerzo compartido, o al menos eso creyó durante mucho tiempo. Recordaba la emoción del primer día, cuando colocó sus ollas nuevas sobre la estufa y pensó:
con ingenuidad y ternura, que ese sería su refugio. En ese entonces, su marido aún le sonreía con cansancio pero con cariño, y solía decirle que la casa se sentía viva gracias a ella. No sabía que esas palabras se apagarían tan rápido como la pintura que empezaba a despegarse en una de las paredes. Los días pasaban tranquilos. Ella trabajaba desde casa, entregando diseños a sus clientes mientras el ruido del vecindario marcaba las horas. A media tarde se detenía a preparar café, y esa pausa le bastaba para sentirse en control de algo, aunque fuera pequeño. Nunca fue de pedir ayuda, prefería hacerlo todo sola. Y cuando cocinaba, no solo alimentaba a su familia, también trataba de mantenerla unida. En cada guiso había una parte de su historia, una manera de decir esto también es mi hogar. Por eso, cuando alguien entraba en esa cocina, no solo tocaba platos o cubiertos, tocaba su espacio más íntimo, el único lugar donde se sentía realmente dueña de algo. Durante semanas, notó señales que eligió ignorar. Un comentario disfrazado de broma, un gesto impaciente de su esposo, una llamada breve de su suegra diciendo que vendría a ayudar un poco. No le dio importancia, pensó que era amabilidad. Pero detrás de esa cortesía se escondía algo más sutil, la sensación de que alguien empezaba a medir su territorio, de que la casa ya no era completamente suya. Había tardes en que llegaba y encontraba los cojines cambiados de lugar, los frascos reacomodados, las cortinas abiertas de una forma distinta. Detalles pequeños, insignificantes para cualquiera, pero no para quien entiende que el control de un espacio también es poder. Su esposo, Andrés, había cambiado sin que ella lo notara del todo. Pasó de ser compañero a espectador, de escuchar a interrumpir, de conversar a dar órdenes disfrazadas de sugerencias. Cuando algo le molestaba, decía no es para tanto, y con esa frase cortaba cualquier intento de diálogo. A veces parecía cansado de todo, incluso de ella, aunque no lo dijera. Los fines de semana se volvían terreno neutral, ni peleas ni risas, solo la convivencia automática de dos personas que habitan la misma casa pero ya no el mismo silencio. Ella trataba de mantener la armonía. Hablaba con voz suave, evitaba discutir, convencida de que la calma era una forma de amor. Sin embargo, algo en su interior empezaba a resquebrajarse. Había noches en que se quedaba despierta mirando el techo, preguntándose cuándo se perdió la complicidad que antes los unía. En otras, escuchaba a su esposo hablar por teléfono con su madre, bajando la voz cuando ella pasaba cerca. Esa distancia, invisible pero constante, fue creciendo sin que nadie la nombrara. Aún así, seguía apostando por la paz. Creía que si seguía siendo amable, si seguía cediendo, todo volvería a su lugar. Cuando su suegra avisó que vendría solo unos días, sonrió sin sospechar que ese sería el inicio del despojo. Preparó el cuarto de huéspedes, cambió las sábanas, puso flores en un florero y cocinó el platillo favorito de su esposo. Quiso que todo saliera bien, porque aún tenía la esperanza de que el cariño pudiera más que el orgullo. Esa tarde, cuando oyó el timbre, se limpió las manos en el delantal y abrió la puerta con una sonrisa genuina. No imaginaba que ese saludo sería el primer paso hacia el silencio más largo de su vida. Aquella tarde llegó con una maleta firme, un perfume dulce que se impuso sobre el aroma a café y una mirada que parecía amable pero evaluaba cada detalle. Doña Mireya cruzó el umbral con la seguridad de quien entra a un lugar que siente propio, dejó el bolso en la mesa sin pedir permiso y comentó con un tono cargado de doble filo que la casa estaba muy bonita, aunque en su voz no sonaba a cumplido sino advertencia. Abrazó a su hijo con un gesto largo, casi teatral, y al mirar a su nuera soltó una frase disfrazada de ternura. «Te ves cansada, mija, seguro no descansas nada», como si con eso abriera la puerta a la comparación constante que marcaría cada día de su estancia. Desde ese momento comenzaron los ajustes que parecían pequeños pero traían una intención clara. Las toallas aparecieron dobladas como se debe, las cortinas corridas para que entre más luz, los frascos de especias cambiados de lugar porque así es más práctico y el mantel reemplazado por uno que ella había traído para alegrar el ambiente. Ninguno de esos actos podía considerarse grave por sí solo, pero juntos formaban una cadena de invasiones tan finas que costaba distinguir dónde terminaba la ayuda y comenzaba el control. La anfitriona agradeció más veces de las que debía, convencida de que la amabilidad podía evitar un conflicto, mientras una incomodidad silenciosa le crecía en el pecho cada vez que veía algo fuera de su sitio. Con una sonrisa medida, la recién llegada se ofreció a colaborar en la cocina. No pidió indicaciones ni preguntó recetas, tomó los cuchillos y las cazuelas con la naturalidad de quien reclama un territorio.
Entre cebollas y tomates comenzó a soltar frases que parecían consejos, pero escondían una crítica suave que cortaba igual que una navaja. Tu arroz queda rico, aunque un poco pegado, luego te enseño el truco para que salga mejor. Ese aceite deja olor, yo traje uno bueno para ti. A los hombres se les conquista por el paladar, acuérdate. Cada palabra caía sin levantar la voz, pero el peso de la comparación se acumulaba como polvo invisible que termina cubriendo todo. A la hora de comer, doña Mireya colocó los platos frente a cada uno y, antes de probar bocado, habló de su experiencia criando sola, de su habilidad para sostener una casa con poco y de cómo siempre supo cuidar a su hijo. Lo miró con orgullo y remató con un comentario disfrazado de afecto. Qué gusto verte comer bien, mi niño, aunque hace falta más sazón, pero nada que no se pueda arreglar. La mesa se llenó de risas suaves, esas que parecen inocentes y sin embargo dejan un silencio incómodo después. Con el paso de los días, la frontera entre visita y autoridad desapareció. La ropa se lavaba a su manera, los vasos quedaban sin manchas gracias a su técnica, la alacena amanecía reorganizada bajo su criterio de aprovechar mejor el espacio. Cada movimiento tenía apariencia de ayuda y resultaba imposible rechazarlo sin parecer desagradecida. Cuando la dueña de casa intentaba recuperar su ritmo, escuchaba un descansa, mija, yo me encargo o un no te preocupes, todavía te falta práctica, pero poco a poco aprenderás, seguido de alguna risa que disimulaba la humillación. Después llegaron las lecciones sobre el matrimonio. Con los hombres hay que tener paciencia, mija, a veces gritan, pero no lo hacen con mala intención. Nosotras, las mamás, corregimos lo que vemos mal, ustedes todavía aprenden. Hay que saber hacerse a un lado para que todo funcione. Frases dichas con ternura pero construidas para colocarla por debajo, para recordarle que aún necesitaba guía. Ella escuchaba sin interrumpir, ocupando las manos en algo, consciente de que cualquier intento de réplica solo la haría parecer ingrata. La convivencia se volvió un ensayo de obediencia. Pon esa olla acá, corta más fino, usa otro cuchillo, a mi hijo no le gustan los frijoles tan aguados. Andrés asentía sin captar el trasfondo, cómodo en el papel de hijo complacido. Cuando su esposa buscaba su mirada, encontraba un gesto cansado que pedía calma, no apoyo. En esos silencios, el amor se desdibujaba y la soledad empezaba a tomar forma. Poco a poco, los comentarios externos reforzaron la escena. Vecinos y parientes repetían lo que veían, qué suerte tener a tu mamá ayudando, se nota la mano de Mireya en todo. Cada palabra reforzaba la idea de que el orden, la limpieza y la comida existían gracias a esa presencia materna. La verdadera dueña de la casa sonreía por educación, pero cada sonrisa le costaba un pedazo de dignidad. Cuando se quedaba sola, recorría con la vista cada rincón para asegurarse de que sus cosas siguieran en su sitio, como si proteger lo mínimo fuera la única manera de sostenerse. La invasión se disfrazó de regalo. Un juego de cuchillos de los buenos, un mantel más alegre, unas tazas del tamaño justo. Agradecer era lo más fácil, aunque cada obsequio llevaba un mensaje escondido, yo sé, tú no. Esa dinámica convertía su hogar en un terreno de prueba donde la nuera debía demostrar merecer el espacio que ya había pagado. Esa noche, cuando el silencio cubrió la casa, intentó explicarle a Andrés lo que sentía. Habló despacio, sin reproches, solo describiendo la incomodidad de vivir bajo mirada ajena, la sensación de no tener lugar ni siquiera en su propia cocina. Él suspiró y respondió con esa frase que mata cualquier conversación. No exageres, mi mamá solo quiere ayudarte. Se dio la vuelta y apagó la luz, dejando a su lado a una mujer que entendía, por fin, lo que significaba quedarse sola sin estarlo. Horas después, mientras el reloj marcaba las 11, oyó pasos y murmullos en la cocina. Reconoció la voz de su suegra diciendo a él le gusta así y luego una risa baja, complacida, de quien firma su dominio. No se movió. Permaneció recostada, mirando el techo, contando su respiración y comprendiendo que la línea entre cortesía y despojo ya había sido cruzada. Desde ese momento, cada gesto amable se volvió una advertencia. Doña Mireya no solo movía objetos, movía fronteras invisibles. Cuando le preguntó cuánto pensaba quedarse, respondió con dulzura que lo que haga falta para ayudar. En ese instante supo que la palabra ayuda no significaba alivio, sino una estancia sin fecha de salida, y que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las semanas siguientes se deslizaron lentas, con un ritmo en apariencia tranquilo, pero debajo del orden diario crecía una tensión que respiraba entre los objetos.
Nada explotaba, nada se rompía, pero todo empezaba a estar en otro lugar. Las ollas cambiaban de estante, los frascos de especias desaparecían y volvían a aparecer llenos a medias, las sábanas tenían un aroma distinto, y hasta la forma de doblar la ropa dejaba de parecerle suya. Cada cambio era mínimo, casi invisible, pero en conjunto formaban un cerco invisible que la acorralaba dentro de su propia casa. Doña Mireya seguía allí, moviéndose por cada habitación con la calma de quien no tiene prisa por irse. Se levantaba temprano, antes que todos, encendía la cafetera y ocupaba la cocina con naturalidad, dejando la puerta entreabierta para que el olor a pan tostado llegara hasta la recámara, un gesto que a primera vista parecía cariño pero en realidad era aviso: aquí manda otra. En la mesa dejaba el desayuno servido, 2 platos iguales, el suyo y el de su hijo, con una precisión que no admitía participación. Cuando la nuera intentaba acercarse, sonreía sin mirarla y decía con suavidad: ya está todo, descansa, no quiero que te canses tanto, frase que sonaba a favor, aunque en el fondo sellaba la exclusión. El esposo se acostumbró rápido. Agradecía la ayuda, reía de los consejos, disfrutaba de los platos que crecieron en sabor y peso hasta borrar el estilo sencillo que antes dominaba el hogar. Cada vez que su esposa intentaba retomar una costumbre, poner la mesa a su manera, escoger los ingredientes o preparar su guiso favorito, alguien ya lo había hecho. Y cuando preguntaba si podía encargarse, la respuesta llegaba envuelta en afecto: no, mija, tú dedícate a trabajar, esto es cosa de familia. La palabra familia resonaba diferente, porque ahora parecía incluir a todos menos a ella. Las conversaciones se empezaron a girar alrededor de las comparaciones. Cuando Andrés era niño, le encantaban mis chiles rellenos, decía Mireya mientras cortaba verduras con el cuchillón nuevo que ella había regalado. Nunca dejó nada en el plato, ni siquiera cuando yo estaba enferma. Luego soltaba una carcajada breve, mirando a su hijo con orgullo, y él respondía con un sí, me acuerdo, sin notar el filo de la historia. La nuera fingía sonreír, aunque por dentro sentía como ese relato borraba su lugar con la misma precisión con que la suegra ordenaba los cubiertos. El tono cambió sin que nadie lo notara. Lo que al principio fue cortesía se convirtió en costumbre. La suegra decidió el horario de las comidas, las marcas del supermercado, los días de limpieza y hasta la forma de tender las camas. Hablaba con voz pausada, como si todo lo que decía fuera pura experiencia, y cada frase traía una instrucción disfrazada de consejo. Así no, mija, hazlo más suave, a los hombres no les gusta eso, confía en mí, yo llevo años haciéndolo, sé lo que te conviene. Nadie discutía. Andrés asentía, los parientes reían, y la protagonista sentía como su voz se volvía un hilo tan delgado que apenas podía escucharlo. Hubo un día en que decidió levantarse más temprano, queriendo recuperar al menos el primer momento de la mañana. Se vistió sin hacer ruido, caminó descalza hasta la cocina y, al encender la luz, encontró a su suegra frente a la estufa. La cafetera ya burbujeaba, los huevos estaban listos, y la mesa servida con los mismos platos que ella solía reservar para los domingos. «Ay, te desperté, perdón, no quería hacer ruido», dijo Mireya sin girarse, aunque su sonrisa se reflejaba en la ventana. La protagonista asintió en silencio, tomó una taza vacía y sintió el peso de la derrota más sutil. Perder no siempre es ceder, a veces es aceptar que ya no queda espacio donde resistir. Esa misma tarde intentó hablar con su esposo. Le pidió que volvieran a tener su rutina, que necesitaba un poco de privacidad, que las intenciones podían ser buenas, pero la casa ya no era la misma. Andrés la escuchó con paciencia fingida, sin dejar de mirar el celular. Respondió con ese tono que encierra distancia: no entiendo por qué te molesta tanto, si mi mamá solo ayuda. Ella bajó la voz. Explicó que no era la ayuda, sino el modo en que todo se movía sin su permiso, y él, sin levantar la mirada, dijo: estás exagerando, siempre te tomas todo a pecho. Esa noche se encerró en el baño y dejó correr el agua del lavabo solo para no oír su propia respiración. Miró su reflejo en el espejo empañado y se dio cuenta de que la mirada que la devolvía no era la misma de antes. Había algo nuevo, una calma tensa, una especie de silencio que no nace del miedo sino de una claridad que empieza a doler. Sabía que ese tipo de invasión no se detiene con palabras, porque quien aprende a ocupar espacio ajeno rara vez lo devuelve por voluntad propia. Los días siguientes siguieron un patrón casi exacto. Mireya organizaba, movía, corregía, enseñaba. Andrés agradecía, reía, aprobaba. La protagonista observaba, callaba, resistía.
A veces pensaba que la casa parecía más grande, aunque en realidad se encogía. Los sonidos cambiaron, el cierre de los cajones sonaba más fuerte, las pisadas ajenas resonaban distinto, y hasta el reloj de pared marcaba las horas con una lentitud insoportable. Hubo un domingo que lo cambió todo. Ella preparó una sopa con calma, queriendo recuperar al menos un gesto propio. Cortó las verduras, midió el agua, encendió la estufa. Pero antes de que hirviera, su suegra entró detrás de ella, probó con la cuchara y dijo con tono amable: «Le falta sal, déjame te enseño cómo se hace bien». La tomó del hombro y la movió a un lado, ocupando su lugar frente al fuego. Andrés entró justo a tiempo para aplaudir la escena y repetir la frase que más dolía: por fin alguien la puso en su lugar. El silencio posterior fue tan denso que hasta el vapor pareció detenerse. Ella no respondió, no discutió, no lloró. Solo respiró despacio, apretando la toalla entre los dedos, y entendió que no hacía falta gritar para perder algo, bastaba con quedarse quieta mientras otros deciden que pertenece a quién. Ese día la casa dejó de ser hogar, y en su interior algo se quebró sin ruido, aunque todos lo sintieron. Esa noche eligió hablar cuando el ruido de los platos ya había terminado y la casa respiraba un silencio espeso, confiando en que las palabras pudieran reparar algo antes de que se rompiera del todo. Sentada frente a Andrés, con las manos quietas sobre las rodillas, trató de explicar sin reproches lo que venía sintiendo desde hacía semanas, que su hogar ya no le pertenecía, que despertaba sin reconocer los espacios, que hasta el olor del café sabía distinto y que no necesitaba grandes gestos, solo una esquina donde nadie le moviera las cosas sin preguntar. Hablaba despacio, midiendo el tono, cuidando que la voz no temblara, intentando que él entendiera que no pedía guerra, sino aire. Andrés escuchó unos segundos, distraído, con la mirada perdida en el celular. Respondió con esa calma que suena a paciencia, pero es cansancio disfrazado de comprensión. Preguntó por qué tanto problema si su madre solo ayudaba, si todo funcionaba mejor desde que llegó, si la casa estaba más limpia, la comida más rica y las visitas más contentas. Dijo que exageraba, que nadie quería hacerle daño, que solo debía relajarse y dejarse ayudar. Las palabras, aunque suaves, se sintieron como una puerta que se cierra sin ruido, porque detrás de ese discurso amable no quedaba espacio para su verdad. Intentó mantener la serenidad. Habló del respeto, no como una exigencia, sino como una necesidad simple. Mencionó que extrañaba elegir los manteles, decidir el orden de los muebles, cocinar a su modo, y que no se trataba de competencia, sino de pertenencia, de sentir que la casa seguía siendo suya. Quiso creer que él entendería, pero al ver cómo se levantaba por un vaso de agua en medio de la conversación, comprendió que su voz ya no le alcanzaba. Regresó con un «ya veremos», y con ese gesto deshizo toda esperanza de acuerdo. Desde la cocina llegaron los sonidos de los platos acomodados, pasos suaves y una voz que tarareaba una melodía conocida, como si el simple hecho de existir ahí tuviera un ritmo propio que no necesitaba permiso. Ella bajó la mirada y, con un hilo de voz, pidió que hablaran con Mireya, que establecieran límites, que por lo menos un día a la semana la casa respirara a su modo. Quería recuperar un poco de silencio, un instante de intimidad. Andrés asintió sin mirar, murmuró que no haría falta complicarse, que su mamá se iría pronto, que todo era temporal, aunque en el fondo ambos sabían que esa promesa no tenía destino. Evitó el reproche, pero no pudo callar el cansancio. Explicó que no era la ayuda, sino el modo en que se imponía, que no se trataba de control sino de dignidad, y que cada vez que alguien tomaba decisiones sin consultarla, una parte suya se apagaba. Él soltó un suspiro, de esos que cierran conversaciones sin decirlo, y con voz casi paternal repitió que no debía tomárselo tan personal, que solo se estaba dejando llevar por el estrés. Esa frase le cayó como una piedra, porque en ella no había ni una pizca de reconocimiento, solo la comodidad de quien no quiere mirar de frente. Con la habitación a oscuras, la protagonista se quedó quieta, mirando el resplandor que se filtraba desde la cocina por debajo de la puerta. Escuchó el murmullo bajo de Mireya y el sonido del agua corriendo, como si la casa se hubiera convertido en territorio ajeno. Quiso dormir, pero la mente seguía despierta, contando cada renuncia, cada pequeño gesto con el que había cedido su lugar por mantener la paz. Entendió entonces que la batalla no sería de palabras, porque en esa casa la palabra de ella valía poco, tendría que defenderse de otra forma, con calma y estrategia, sin gritar, sin dramatizar, pero con la certeza de que no permitiría que siguieran borrándola. La mañana siguiente trajo la misma rutina envuelta en una normalidad que dolía. Se levantó antes que todos, queriendo preparar el café,
pero al llegar a la cocina encontró una nota escrita con letra cuidadosa. No te preocupes, mija, ya lo hice. Descansa tantito. La cafetera humeaba, los platos estaban servidos y la sensación de haber sido desplazada volvió a apretar el pecho. Agradecer parecía lo más fácil, pero cada gracia salía con un sabor amargo, porque en esa amabilidad había una frontera clara que la mantenía fuera. Intentó entonces proponer acuerdos. Se acercó a Mireya con voz tranquila, sugiriendo turnos o al menos horarios para no estorbarse, y recibió una respuesta llena de dulzura y veneno. Como tú digas, mija, pero tu esposo desayuna temprano y yo ya estoy acostumbrada a dejarle todo listo. No hubo discusión, solo una sonrisa amable que selló el trato sin necesidad de palabras. Volvió a su habitación sintiéndose invisible, y por primera vez comprendió que no hay nada más agotador que justificar la propia existencia dentro de lo que uno mismo construyó. Al caer la tarde, llegaron visitas. Ella decidió preparar algo sencillo, una ensalada que solía gustarles a todos, buscando recuperar un fragmento de su antiguo lugar. Mientras cortaba los ingredientes, Mireya entró con su cuchillo bueno, probó una hoja y dijo en voz suave que estaba sin gracia, que ella haría la vinagreta de verdad. Sin esperar respuesta, tomó el control de la mesa, mezcló, sirvió, sonrió y recibió el aplauso de su hijo. La anfitriona permaneció de pie, sosteniendo un trapo entre las manos, mirando cómo los gestos que antes le pertenecían eran repetidos por otra persona con total naturalidad. Cuando la cena terminó, los invitados elogiaron la comida. Andrés repitió con orgullo que su madre siempre había tenido buena mano, y en ese comentario sencillo se selló la derrota de la noche. No fue un grito ni una pelea, solo el eco de una frase que confirmó que él había elegido el lado más fácil. Guardó los platos, limpió la mesa y apagó la luz, entendiendo que el diálogo había fracasado no por falta de amor, sino porque nadie escucha a quien habla desde el margen. En la oscuridad del pasillo, antes de entrar a la recámara, respiró hondo y se prometió algo distinto. Ya no discutiría, ya no pediría comprensión, porque sabía que cuando la palabra pierde valor, el silencio se convierte en estrategia. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, la casa permanecía inmóvil, como si esperara el momento exacto en que todo lo contenido comenzara a despertar. Un silencio pesado envolvía la casa desde temprano, como si las paredes presintieran lo que estaba por suceder. La protagonista se movía sin prisa, con una serenidad contenida que no era calma sino estrategia. Preparó café para una sola taza, colocó la llave sobre la mesa y miró cada objeto de la cocina como si midiera su lugar por última vez. A su alrededor todo parecía normal, pero dentro de ella algo había cambiado de forma definitiva. Ya no tenía miedo de perder, porque entendía que lo perdido ya no le pertenecía. El sonido de los pasos de Mireya interrumpió el silencio. Entró hablando, moviendo las manos, llenando el espacio con esa energía invasiva que durante semanas había impuesto su ritmo. Dijo que el pan estaba en el horno y que la comida del mediodía ya estaba planeada. La protagonista no respondió. Se limitó a mirar el mantel extendido sobre la mesa, ese que ella misma había lavado la noche anterior. La voz de la suegra siguió flotando hasta detenerse en una pregunta que pretendía ser inofensiva. ¿Vas a cocinar tú hoy? La respuesta fue corta, sin dureza, pero con una firmeza nueva. Sí, hoy me encargo yo. Durante un instante no pasó nada. Luego, un gesto mínimo alteró el aire. Mireya se acercó al fogón, levantó la tapa de la olla y probó con la cuchara, buscando fallas, como siempre. Le falta sal, dijo con su sonrisa mecánica, esa que en realidad era una orden disfrazada de consejo. Entonces la protagonista la miró sin titubear, y por primera vez en mucho tiempo su voz salió limpia, sin temblar. Así me gusta. El golpe no fue físico, pero se sintió igual que una sacudida. La suegra dejó la cuchara sobre la mesa con un ruido seco. En esta casa las cosas se hacen como yo digo, respondió. Justo en ese instante apareció Andrés, con la camisa medio abotonada, todavía medio dormido, y soltó una risa torpe. Por fin alguien pone orden, dijo sin imaginar que esa frase marcaría el principio del fin. Nada se movió durante unos segundos. El vapor subía desde la olla, lento, espeso, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Ella bajó la mirada hacia el fuego, respiró profundo y sintió como cada músculo del cuerpo se tensaba hasta la quietud. Cuando habló de nuevo, su voz era baja pero irrompible. Entonces sigan ustedes, yo ya no pertenezco aquí. Dejó el cucharón sobre el mostrador, se quitó el delantal,
lo dobló con precisión y lo colocó junto a la hornilla apagada. Andrés quiso decir algo, pero la frase no llegó a salir. Mireya, sorprendida por la calma, no supo cómo reaccionar. La mujer caminó hasta la puerta de la cocina, tomó su bolso del perchero y sostuvo la mirada un segundo más, el suficiente para que todos entendieran que no era una amenaza, sino una despedida simbólica. «Voy a salir un momento», murmuró, y salió antes de que cualquiera intentara detenerla. El aire del exterior le golpeó el rostro como una bofetada fría y limpia. Caminó sin rumbo fijo, dejando que los pasos encontraran su propio camino entre el ruido distante de la ciudad. No buscaba refugio ni consejo, solo distancia. Cada esquina, cada sombra, cada rostro que pasaba le recordaba que llevaba demasiado tiempo pidiendo permiso para existir dentro de su propia vida. Comprendió que el silencio, cuando se usa bien, no es rendición, es poder. Pasó horas recorriendo las calles, sin mirar el reloj, hasta que el cuerpo decidió regresar. Al cruzar la puerta, la casa seguía igual, aunque algo invisible se había reacomodado. Sobre la mesa, la olla de sopa aún tibia, en el comedor, el murmullo lejano de una conversación apagada. Nadie la notó entrar. Subió las escaleras con pasos lentos, abrió el armario y empezó a guardar su ropa en una maleta pequeña. No tenía destino concreto, pero el solo hecho de empacar era suficiente para recuperar el control. Cada prenda doblada era un límite nuevo. Guardó también el sobre con los documentos, las copias de las llaves y el cuaderno donde anotaba sus decisiones. Se sentó en la cama, cerró la maleta y la observó unos segundos. No sentía rabia ni tristeza, solo claridad. A lo lejos, escuchó la voz de Andrés llamándola, pero no respondió. Se levantó, bajó con la maleta en la mano y la dejó sobre la mesa, junto al bolso. «No te vayas así», alcanzó a decir él, aunque su tono no era súplica, sino desconcierto. Ella lo miró con una paz que dolía. «No me estoy yendo, solo estoy tomando aire. Tal vez si me hubieras escuchado antes, no haría falta». Mireya apareció detrás, intentando suavizar la escena con un gesto que ya no tenía efecto. «No hagas esto, mija, aquí nadie quiere hacerte daño». «Precisamente por eso me voy», respondió, «porque no necesito enemigos cuando tengo aliados que no me ven». El silencio que siguió fue el más largo de todos. Andrés no supo qué decir. La suegra bajó la mirada y fingió acomodar un florero. Ella abrió la puerta y cruzó el umbral con la espalda recta, respirando hondo, sin mirar atrás. El sonido del cierre resonó como una campanada final. Horas más tarde, cuando regresó, la casa estaba vacía. Andrés dormía en el sofá, y sobre la mesa seguían los platos sucios del almuerzo que nadie quiso recoger. Encendió una vela pequeña, la colocó junto al fregadero y se quedó observando la llama. Esa luz mínima bastaba para iluminar lo esencial. Su lugar seguía ahí, esperándola. Tomó papel y escribió una sola frase, sin firma, sin destinatario: «El respeto no se pide, se impone con silencio». La dobló y la dejó bajo el mantel, donde solo los ojos atentos podrían encontrarla. Antes de irse a dormir, limpió la mesa, guardó la olla y cerró la puerta de la cocina con llave. No fue un acto de rabia, sino de cierre. El clic del cerrojo fue el sonido más claro que había escuchado en meses, el anuncio de que algo finalmente había terminado. Y mientras el aroma del café viejo se mezclaba con el aire de la madrugada, entendió que había cruzado el punto sin retorno, ese donde el miedo deja de existir y el amor propio ocupa todo el espacio que antes llenaba la sumisión. El reloj marcaba las 8 cuando la luz se filtró por la ventana y pintó la pared con un resplandor tibio que no traía consuelo, sino una especie de lucidez silenciosa. Sentada en el borde de la cama, con los pies descalzos tocando el suelo frío, ella comprendió que lo que había ocurrido la víspera no fue una explosión de rabia, sino el inicio de algo distinto. Había cruzado un límite sin darse cuenta y ya no existía forma de retroceder. Lo supo en el cuerpo. La calma que ahora sentía era el tipo de calma que antecede a las decisiones que cambian la vida. Mientras el resto de la casa seguía dormido, se levantó despacio y comenzó a ordenar la habitación. No lo hacía por costumbre, sino porque necesitaba recuperar control sobre su entorno. Cada prenda doblada, cada hoja guardada, cada objeto vuelto a su lugar formaba parte de un ritual silencioso. En el espejo vio su propio reflejo sin maquillaje, con el cabello suelto y una expresión que no recordaba haber visto antes. No era tristeza ni enojo, era foco. Bajó a la cocina, encendió la cafetera y,
y mientras el agua hervía, revisó mentalmente lo que haría a partir de ese momento. No pelearía más con palabras, no se explicaría ante nadie. Había comprendido que su voz no servía en una casa donde todos estaban acostumbrados a escuchar solo a la mujer más fuerte, la que imponía su voluntad entre sonrisas y consejos disfrazados. El poder de Mireya no era la voz alta, era la constancia con que se metía en cada rincón hasta que lo ajeno parecía suyo. Pero eso se había terminado. Tomó la libreta roja que guardaba en el cajón, la misma donde solía anotar recetas y listas de compras, y escribió algo completamente distinto, un plan. Punto por punto, enumeró todo lo que debía hacer para recuperar su autonomía. Empezaría por cambiar la cerradura del portón, luego revisaría las cuentas conjuntas y los contratos del hogar, después documentaría cada gasto, cada factura, cada cosa comprada con su propio dinero. No era venganza, era método. No planeaba expulsar a nadie con gritos, sino reconstruir el equilibrio que le robaron a base de pequeñas concesiones. Al terminar el primer café, ya había marcado llamadas y fijado citas. Una con el banco, otra con la administradora del edificio y una más con una amiga abogada. Ninguna conversación llevaba tono de queja, hablaba con la claridad de quien tiene todo resuelto en la mente, aunque por dentro tiemble un poco. El temblor, entendió, no es debilidad, es el eco de lo que se deja atrás. Subió nuevamente, abrió el closet y sacó la carpeta con los documentos de la casa. Revisó cada hoja, firmó los respaldos, tomó fotografías y las guardó en una memoria. Luego colocó todo de nuevo en su sitio, pero en un orden nuevo, como si reorganizar el papel también reacomodara el destino. Cuando terminó, respiró hondo. El miedo que antes le pesaba en el pecho se había transformado en una sensación extraña de dirección. A mediodía, Andrés bajó buscando conversación, pero ya no encontró la misma mirada de antes. Ella lo saludó con cortesía y continuó escribiendo sin interrumpirse. No hubo reclamo, ni tono distante, simplemente ausencia de explicación. Él preguntó si todo estaba bien y ella respondió sin dejar de escribir. Sí, mejor que nunca. Esa simple frase bastó para desconcertarlo. No era una amenaza, pero sonaba a despedida interior. La tarde pasó entre gestos pequeños que cambiaban el ritmo de la casa. Guardó los platos que no eran suyos, limpió la alacena y separó los utensilios que habían sido desplazados. En una esquina colocó una caja con objetos que no le pertenecían y la cerró sin etiqueta. Mientras la hacía, sintió algo parecido a alivio. Cada cosa fuera de su sitio le había robado un fragmento de identidad, y ahora lo estaba recuperando sin ruido. A las 5 llegó el cerrajero. Le explicó el problema con tono neutro y lo dejó trabajar mientras preparaba té. Mireya apareció curiosa, pero no hizo preguntas, se limitó a observar desde la puerta. Cuando el hombre terminó, entregó las llaves y se fue. Ella guardó una copia, dejó otra sobre la mesa y tiró la vieja al cesto. Nadie comentó nada, pero todos entendieron el mensaje. Por la noche, la casa olía a madera limpia y a distancia nueva. Cenó sola, sin encender la televisión, disfrutando del sonido del reloj marcando cada segundo. En su cuaderno, agregó la última línea de la jornada: el respeto no se exige, se establece. Luego cerró las cortinas, apagó la luz y sonrió por primera vez en mucho tiempo, no porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, tenía un rumbo. Al recostarse, no sintió culpa ni miedo, solo una paz que tenía la forma exacta de su propia voz recuperada. Y en esa quietud comprendió que había empezado el verdadero movimiento, ese que no se anuncia con gritos, sino con pasos firmes que solo uno escucha, pero que cambian por completo la dirección de la historia. El sonido del timbre atravesó la quietud de la mañana y cortó el aire con la precisión de una campanada. El cerrajero había llegado puntual. Ella abrió la puerta, lo saludó con educación y lo condujo hasta la entrada principal sin ofrecer explicaciones. Cada movimiento era exacto, casi coreográfico, como si lo hubiera ensayado 1000 veces en su mente. Mientras el hombre trabajaba en la cerradura, el eco metálico de las herramientas se mezclaba con el golpeteo de los utensilios en la cocina. Mireya observaba desde el pasillo con un gesto de falsa calma, cruzada de brazos, intentando leer la escena sin atreverse a intervenir. El cambio duró apenas unos minutos. Cuando el nuevo mecanismo encajó en la puerta, el sonido del cerrojo ajustado llenó la casa de un silencio distinto, más nítido, más honesto. Ella pagó el servicio, firmó el recibo y guardó las llaves en el bolsillo del pantalón,
con ese cuidado ritual que se reserva para las cosas que realmente importan. ¿Era necesario?, preguntó la suegra, intentando mantener su tono amable. Sí, respondió sin mirarla, y en esa única palabra cabía todo lo que no estaba dispuesta a volver a explicar. Después del cerrajero vino el movimiento real. Empezó a empacar lo que no le pertenecía, los adornos que Mireya había traído para dar ambiente, las vajillas duplicadas, los manteles con iniciales ajenas, las ollas que nunca pidió y los pequeños recordatorios del control disfrazado de ayuda. Cada caja se llenó despacio, sin rabia ni temblor, y al sellarlas escribió con marcador negro una sola palabra: devuelto. Andrés bajó las escaleras justo cuando la última caja se cerraba. ¿Qué haces?, preguntó confundido. Ella levantó la vista y respondió con una serenidad que desarmaba: solo estoy dejando cada cosa donde corresponde. Él intentó sonreír, quizá buscando alivio. No tienes que hacer esto. Sí, dijo ella, tengo que hacerlo precisamente porque nadie más lo hará. La voz no sonaba dura ni fría, pero tenía una fuerza que cortaba cualquier réplica. Mireya se acercó con paso lento, dispuesta a intervenir, aunque su gesto paternal ya no tenía poder. Mija, esto es innecesario, aquí todos somos familia. Entonces entenderán lo que estoy haciendo, respondió, y volvió a empacar sin volver a mirarla. El señor del flete tocó a la puerta media hora después. Cargó las cajas con ayuda del esposo, que obedecía más por inercia que por comprensión. La casa se vació de objetos y de la energía pesada que los acompañaba. Cuando la última caja salió, ella respiró profundo. El aire tenía otro olor, menos invadido, más suyo. El reloj marcaba el mediodía cuando colocó un nuevo mantel sobre la mesa, uno que había guardado para un momento que aún no existía. La tela limpia se extendió sin arrugas, como símbolo de un espacio recién ganado. Encendió la estufa y comenzó a cocinar. No preparaba una comida para impresionar a nadie, cocinaba para sí, para recuperar el gesto de decidir sobre su propia mesa. El sonido del aceite al calentarse y el aroma a ajo y cebolla llenaron la cocina como una declaración sin palabras. Mireya, incapaz de soportar el silencio, se acercó de nuevo. «Huele bien», comentó, intentando mantener una cordialidad que ya no encontraba eco. «Gracias», dijo la mujer sin voltear, y continuó removiendo la olla. No había ironía ni rencor, solo límites. A la hora de comer, los tres se sentaron en la mesa. Andrés trató de romper la tensión con frases breves, pero el ambiente pesaba más que cualquier intento de normalidad. Mireya probó la sopa y, como siempre, quiso corregirla. Abrió la boca para hablar, pero al encontrarse con la mirada firme de su nuera, prefirió callar. Esa fue la primera victoria real, el silencio de quien antes dictaba las reglas. Cuando terminaron, ella recogió los platos sin pedir ayuda y los lavó uno por uno. El agua corriendo sobre la loza tenía un sonido hipnótico, como si cada chorro borrara un rastro de la invasión vivida. Guardó los platos en su sitio, secó la encimera y cerró los cajones con el mismo orden que recordaba de antes. Ningún gesto era casual, cada movimiento era una recuperación simbólica. Por la tarde, el teléfono sonó. Era la administradora del edificio confirmando el registro de la nueva cerradura. Escuchó, agradeció y colgó. La voz del otro lado se desvaneció junto con el último rastro de duda. Se sirvió una taza de té, se apoyó en el marco de la ventana y observó la calle tranquila. Pensó en todo lo que había permitido por amor y en cómo, sin darse cuenta, había confundido la paciencia con sumisión. Antes del anochecer, escribió una nota breve y la dejó pegada en la puerta del refrigerador. Las llaves nuevas están en el cajón de la entrada. No se copian. No era una amenaza, era una frontera. Cuando Andrés la leyó, entendió el mensaje sin necesidad de más explicaciones. Mireya, en cambio, la arrancó con cuidado y la dejó sobre la mesa, pero no se atrevió a decir nada. Esa noche, el comedor se llenó de un silencio diferente, el de una tregua inevitable. Ella apagó las luces, caminó por la casa y tocó las paredes como quien vuelve a reconocer un territorio. El aire olía a limpieza y a promesa. Subió las escaleras despacio, con la cabeza alta, sabiendo que la guerra no era con nadie más, sino con el miedo de volver a ceder. Desde la ventana del cuarto vio las luces de la ciudad encenderse una a una, y por primera vez en mucho tiempo no sintió angustia. Dentro de esa calma había una certeza que pesaba lo justo.
No hacía falta gritar para que el mundo escuchara que había cambiado. Bastaba con una puerta nueva, una casa ordenada y una mujer que al fin decidió quedarse de pie en su propio lugar. La tensión flotaba en el aire desde antes del amanecer. Ninguno de los tres había dormido bien, pero solo ella despertó con la mente clara. No existía espacio para el remordimiento, tampoco para la duda. Lo hecho estaba hecho, y las llaves nuevas descansaban sobre el cajón de la entrada como símbolo de una verdad que ya no necesitaba explicaciones. Mientras el café se servía, la casa respiraba un silencio tan distinto que hasta el sonido de la cuchara golpeando la taza parecía ajeno. Andrés bajó con pasos pesados, sin atreverse a preguntar nada. Se detuvo en la cocina, miró alrededor y notó la ausencia de objetos, el orden absoluto, la falta de adornos que antes llenaban los estantes. ¿Dónde está todo?, preguntó sin saber muy bien a quién. ¿Dónde debe estar?, respondió ella sin levantar la vista del fogón. La frase fue suficiente para que entendiera que ya no había lugar para negociaciones. Mireya apareció poco después, con el rostro tenso y el cabello recogido con prisa. El tono dulce que solía usar se había vuelto más seco. No encuentro mis cosas. ¿Podrías decirme dónde las guardaste? Van en camino a tu casa, respondió sin mirar. ¿Cómo que a mi casa?, replicó sorprendida. Ahí pertenecen. El silencio posterior fue tan largo que hasta el vapor del café pareció inmóvil. La suegra parpadeó un par de veces, intentando mantener el orgullo, pero el cuerpo la traicionó, cruzó los brazos para sostener la incomodidad. Andrés trató de intervenir, aunque su voz salió débil. ¿De verdad era necesario llegar a esto? Ella giró despacio, lo miró sin enojo, solo con esa claridad que no deja espacio para interpretaciones. Era necesario recuperar lo que era mío antes de que me lo hicieran olvidar. La conversación murió en ese punto. Mireya se retiró a la habitación, y unos minutos después, comenzaron los sonidos de los cajones abriéndose, las perchas chocando, los pasos nerviosos. No hubo llanto ni reclamos, solo el eco del desorden que antecede a una salida. Ella permaneció en la cocina, preparando pan y sirviendo el desayuno como si nada pasara, aunque en cada movimiento se respiraba un aire de despedida. Cuando el taxi llegó, Andrés bajó a ayudar con las maletas. La madre lo observó con una mezcla de orgullo y resignación, sabiendo que la partida no era solo física, sino simbólica. El control se le escurría entre los dedos. «No tienes que irte así», dijo él. «Sí, tiene que hacerlo», respondió la esposa sin levantar la voz. Nadie discutió más. Mireya cruzó el umbral con la dignidad que le quedaba. Al pasar junto a ella, se detuvo apenas un segundo y dijo en voz baja: «No era mi intención lastimarte». «Pero lo hiciste igual», contestó, con esa calma que duele más que cualquier grito. El portazo fue suave, sin violencia. Solo un cierre limpio que sellaba una etapa. Cuando el ruido del taxi se perdió en la calle, la casa entera pareció exhalar. Ella apoyó la espalda contra la puerta, respiró profundo y dejó que el silencio la envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no era vacío, era libertad. Andrés se quedó de pie en medio del comedor, sin saber qué decir. «Esto me supera», murmuró. «Lo entiendo», respondió. «A mí también me superó por años. No quería que terminara así». «Entonces habrías escuchado antes». No hubo más. Él bajó la cabeza, caminó hacia la sala y se sentó frente a la televisión apagada. Ella lo observó unos segundos y comprendió que no podía cargar con su culpa. Tomó una libreta, escribió un par de cosas sobre la despensa y la rutina de la casa, la dejó sobre la mesa y salió al patio con una taza de té. El aire de la tarde era tibio, y el sol se filtraba entre las hojas del limonero. Se sentó bajo la sombra y cerró los ojos. No pensaba en la partida de Mireya, ni en la mirada perdida de Andrés, pensaba en el silencio que ahora podía moldear a su antojo. Había ganado el espacio que le negaron, y lo había hecho sin levantar la voz. En ese pensamiento encontró una paz nueva, distinta, más física que espiritual. Al entrar de nuevo, notó que el comedor olía a madera recién limpia. Guardó los platos, abrió las ventanas y dejó que la brisa entrara. Cada corriente de aire era una señal de vida, un recordatorio de que las casas también respiran cuando se les quita el peso de la humillación. Encendió una vela pequeña sobre el mueble y observó la llama bailar con suavidad. No simbolizaba fe ni ritos, sino permanencia. Andrés la miró desde la sala.
¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, sin saber si hablaba de la casa o del matrimonio. Ella se encogió de hombros con una serenidad casi tierna. Empezar de cero. Si quieres. Y si no sé cómo, murmuró. Entonces aprende mirando. El resto del día pasó sin palabras. La cena fue sencilla y tranquila. Él comió en silencio, ella también. No había tensión, solo un acuerdo tácito de distancia. Cuando terminaron, él se fue a dormir antes que ella. Se quedó sola, caminando por la casa en penumbra, tocando las paredes, reconociendo los rincones que habían vuelto a su ritmo. Frente al espejo del pasillo, vio su reflejo bajo la luz tenue, el rostro cansado, las manos firmes, los ojos vivos. Sonrió sin buscar aprobación. La mujer que la miraba no era la misma que había callado entre ollas y gritos. Esa versión había quedado atrás, junto con las llaves viejas y los consejos disfrazados. Apagó la vela antes de subir las escaleras. El humo dibujó una línea suave en el aire, igual que un cierre definitivo. En la oscuridad del pasillo, pensó que el perdón no siempre se pronuncia en voz alta, a veces se vive respirando, paso a paso, dentro de la casa que vuelve a escucharte. Y esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, comprendió que el sonido del silencio era, en realidad, el primer latido de su nueva vida. Un aire nuevo comenzó a recorrer los pasillos, desplazando el olor denso de los días anteriores. No era solo el viento que entraba por las ventanas abiertas, era la respiración de un espacio que por fin recuperaba su ritmo natural. Cada cortina ondulaba con libertad, y en ese vaivén suave parecía moverse también el pulso de quien había decidido empezar otra vez sin necesidad de anunciarlo. Caminó descalza por el suelo fresco, sintiendo el tacto del piso como una prueba de pertenencia, un recordatorio de que todo lo que se habita con respeto termina respondiendo con calma. Desde la cocina llegó el sonido constante del agua llenando un balde. Mientras el trapo torcido chorreaba entre sus manos, recordó los días en que limpiaba por obligación y no por deseo, cuando la rutina servía para distraer el enojo. Ahora, en cambio, cada movimiento tenía propósito. Limpiar era devolver el sentido al lugar, borrar rastros de lo que ya no debía quedarse. Las paredes absorbían la humedad con gratitud, como si también necesitaran ser tocadas por alguien que no viniera a imponer, sino a cuidar. El jardín fue el siguiente paso. Tijeras firmes entre los dedos, respiración acompasada y una determinación tranquila. Cortó ramas secas, retiró hojas muertas, soltó la tierra con una pala pequeña y vertió agua fresca en cada raíz. El rosal, testigo silencioso de tantas discusiones, recuperó forma poco a poco. En cada corte había un gesto simbólico, dejar atrás lo marchito para que lo nuevo respirara. El sol alcanzó en la nuca, cálido pero no agresivo, y esa caricia natural le recordó que el cuerpo también entiende de renacimientos cuando se atreve a sostener su propio peso. De regreso en la cocina, preparó un desayuno sin interrupciones. El sonido del aceite caliente, el olor del pan tostado, el golpe leve del cuchillo sobre la tabla, todo seguía un ritmo pausado y preciso. Comió sin prisa, mirando el vapor subir desde la taza, con la mente en blanco, permitiendo que el silencio hiciera su trabajo. A su alrededor, la casa parecía acompañarla, respirando al compás. Más tarde, abrió la alacena y comenzó a reacomodar los frascos. Etiquetas escritas con su letra, cada cosa en el lugar correcto. El orden externo reflejaba el interno. Dejó el cuaderno rojo sobre el mostrador y escribió sin tachaduras una lista sencilla. Agua al despertar, 30 minutos de caminata, desayuno liviano, 3 horas de trabajo, pausa de té a la tarde, cena ligera, lectura antes de dormir. Ninguna meta imposible, solo rutinas que la mantenían en equilibrio. A media mañana se sentó frente a la computadora, revisó documentos pendientes, respondió correos que llevaba semanas posponiendo y actualizó el presupuesto del mes. No buscaba distraerse, buscaba avanzar. La mente, ahora despejada, resolvía con rapidez. Mientras tecleaba, un rayo de luz cayó sobre su escritorio, iluminando la carpeta azul que guardaba los papeles de la casa. No necesitaba abrirla, saber que estaba ahí, en orden y bajo su control, bastaba para sentirse segura. Al mediodía, el aroma del guiso llenó el aire. Preparó una comida sencilla y esperó a que Andrés bajara. Lo vio aparecer en el marco de la puerta con ese gesto tímido de quien no sabe cómo comportarse en un terreno que ya no le pertenece del todo. Sin palabras, le indicó dónde estaban los vasos y el pan. Él obedeció, torpe,
intentando no romper la serenidad que reinaba en el ambiente. Se sentaron a comer sin ruido, compartiendo una paz que, aunque nueva, parecía frágil y verdadera. Terminada la comida, guardó los platos, secó la mesa y colocó un pequeño florero en el centro. Dentro, un capullo recién abierto del rosal. La escena era simple, pero tenía algo sagrado. Andrés la observó en silencio, con una mezcla de respeto y culpa. «No pensé que podrías hacerlo», dijo en voz baja. Ella levantó la mirada, sin dureza. «Yo tampoco, hasta que me cansé de esperar a que alguien más lo hiciera por mí». La tarde transcurrió sin discusiones. Salió a caminar con una vecina, algo que no hacía desde antes de la invasión doméstica. Hablaron de cosas triviales, el clima, los precios del mercado, los hijos de la vecina que se habían ido a estudiar. Pero entre cada palabra ligera había un eco de libertad. Volver a la calle sin miedo, reírse de un comentario, mirar el cielo sin prisa, todo eso tenía el sabor de una vida que se reconstruye sin hacer ruido. De regreso, una ducha larga lavó el cansancio. Se vistió con ropa cómoda y dejó que el cabello cayera suelto sobre los hombros. Preparó té de manzanilla, encendió una vela en el centro de la mesa y abrió el cuaderno rojo para anotar 3 frases que resumían el día. La casa respira. El jardín florece. Yo existo. Las letras parecían más firmes que antes, y no por la tinta, sino por la convicción que la sostenía. Desde la sala llegó la voz baja de Andrés. Pidió hablar un momento. Se sentaron frente a frente, sin barreras ni reproches. Él reconoció los errores, habló de costumbre, de miedo, de la comodidad que da dejar que otros decidan. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, no respondió con un sermón, solo con una frase que puso punto final al pasado: el respeto no se promete, se demuestra cada día. Hubo un silencio largo, pero ya no dolía. En ese silencio cabía la posibilidad del cambio. Andrés asintió, y aunque no supo qué más decir, se levantó, tomó los platos del fregadero y comenzó a lavarlos. No hubo aplausos ni gestos heroicos, solo un acto simple que marcaba el inicio de otra etapa. La noche llegó envuelta en calma. Cerró las ventanas, dejó la cocina ordenada y apagó la vela. Antes de subir, pasó la mano por el marco de la puerta, gesto casi inconsciente con el que selló la jornada. En el dormitorio, el aire olía a limpio y la cama tendida invitaba a descanso. Se acostó sin pensar en el pasado ni en el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, no había miedo a lo que pudiera venir. Cerró los ojos y dejó que el cuerpo descansara sobre la certeza de lo logrado. No todo estaba resuelto, pero el camino había comenzado, y esa conciencia bastaba para dormir tranquila. En la oscuridad suave del cuarto, antes de quedar dormida, pensó que quizá la libertad no llega de golpe, sino en pequeños movimientos: una llave que se gira, una puerta que se abre, una palabra que ya no duele, una mujer que, después de tanto, aprende a habitar su silencio sin miedo a perderlo. El rumor que comenzó a correr en el edificio no nació del chisme ni de la curiosidad, sino de la observación silenciosa de quienes vieron cómo aquella casa, antes cargada de gritos y órdenes, se transformaba en un espacio donde el aire volvía a circular sin miedo. Las vecinas lo notaron primero: la música bajita que salía por la ventana, las plantas recién podadas en el balcón, la mujer que antes caminaba con los hombros tensos ahora saludando sin bajar la mirada. Nadie necesitó explicaciones, porque cuando la dignidad regresa, se percibe antes que se pronuncia. Por los pasillos, el portero comentaba con naturalidad que la señora de 3B ahora sí vive en paz, y esa frase sencilla, lanzada entre llaves y recibos, pesaba más que cualquier disculpa. En el mercado, los tenderos hablaban de cómo ya no llegaba aquella voz mandona a corregir precios ni a revisar lo que otros compraban. En su lugar, aparecía una mujer serena que elegía frutas con calma, preguntaba sin miedo y pagaba sin que nadie opinara sobre su manera de hacerlo. A veces la justicia se manifiesta así, en la simpleza de los gestos cotidianos que el mundo reconoce sin necesidad de juicio. En el grupo familiar de mensajería, la conversación también cambió de tono. Los parientes que antes celebraban las bromas de Mireya ahora respondían con silencio o con mensajes neutros que parecían escritos con cuidado. Una tía, cansada de tanta queja, se atrevió a escribir: cada quien cosecha lo que siembra, y nadie se atrevió a discutirlo. La suegra, acostumbrada a ser escuchada como si dictara sentencia, descubrió que sus historias ya no encontraban eco. Algunos dejaron de contestarle, otros simplemente le cambiaban el tema, y así, poco a poco,
la autoridad que había construido sobre la humillación comenzó a desmoronarse sin que nadie le levantara la voz. Mientras tanto, dentro de la casa, la calma se convertía en una nueva forma de justicia. Andrés empezó a entender que el respeto no se pide ni se negocia, se demuestra. Ya no cruzaba la cocina sin avisar, ya no encendía la televisión mientras ella trabajaba, ya no hablaba por encima de su silencio. Un día, sin decir nada, dejó sobre la mesa un juego de llaves. Eran las suyas. No como renuncia, sino como reconocimiento. Ella lo miró sin palabras, y en ese intercambio breve se selló un acuerdo que no necesitaba promesas. La casa tendría solo una voz, la del equilibrio. Con el paso de las semanas, las visitas anunciadas comenzaron a llegar con otra energía. Los saludos eran cortos, las conversaciones respetuosas. Nadie tocaba los utensilios sin permiso, nadie movía sillas ni abría cajones. En esa nueva dinámica no había castigo, sino aprendizaje. Los que antes se sentían dueños de todo comprendieron que el acceso no se gana con apellido, sino con respeto. Las paredes, antes saturadas de ruido, ahora respiraban agradecidas cada vez que el silencio las recorría. En el trabajo, Andrés compartió con un compañero la historia sin adornos. No buscó justificarse, solo habló de cómo uno puede acostumbrarse a lo injusto sin notarlo. Su amigo lo escuchó con atención y respondió con algo que él nunca había entendido hasta ese momento. A veces el amor se mide en el espacio que le das al otro para ser. Esa frase se le quedó grabada, y desde entonces, cada vez que veía a su esposa en calma, prefería guardar silencio antes que llenar el aire con palabras innecesarias. La suegra, por su parte, enfrentó su propio espejo. Intentó contar su versión a las amigas de siempre, pero pronto notó que las reuniones se volvían más breves y las miradas más distantes. Nadie la juzgaba abiertamente, pero tampoco la seguían en su relato. Entendió que el desprecio disimulado ya no funcionaba. Un día, frente al espejo, se vio más sola que nunca y comprendió, tal vez por primera vez, que la soberbia deja sin testigos. Mientras tanto, la protagonista continuaba construyendo su vida desde lo cotidiano. Retomó su trabajo con un nuevo enfoque, recuperó clientes antiguos, comenzó a guardar dinero y a planear pequeñas mejoras para el hogar. En cada proyecto que terminaba había una sensación de cierre y de avance. Ya no esperaba reconocimiento, porque había aprendido que la validación ajena es frágil y que la verdadera justicia es sentirse en paz con lo propio. Una tarde, la administradora del edificio llamó para confirmar que las cerraduras estaban registradas a su nombre. La voz amable del otro lado de la línea sonó como una especie de bendición práctica. Ese documento, tan simple, marcaba un antes y un después. Su nombre, finalmente, figuraba como el único responsable del espacio que ella misma había levantado con esfuerzo. Nadie podía volver a cuestionarlo. El jardín volvió a florecer con fuerza. Las flores, antes apagadas, se abrieron como si entendieran que la casa respiraba diferente. Los niños del edificio, al pasar, decían que olía bonito, y esa observación infantil era el resumen más exacto de su victoria. No hubo aplausos ni escenas grandiosas, solo una vida que, por fin, se vivía sin miedo. Una noche, mientras cerraba las ventanas, escuchó la voz de Andrés desde la sala. «Gracias por no rendirte», dijo con tono sincero. Ella sonrió sin girar la cabeza y respondió con calma, «Gracias por aprender». No hubo abrazos, ni reconciliación teatral, solo una comprensión silenciosa entre dos personas que habían sobrevivido a su propio naufragio. El día terminó con la casa en penumbra y una vela encendida sobre la mesa. La llama se movía suave, proyectando sombras cálidas en las paredes limpias. En ese resplandor pequeño encontró la confirmación de lo que ya sabía. La justicia no siempre llega en forma de castigo, a veces se disfraza de serenidad, de aire limpio, de espacio respetado. Esa es la venganza más profunda, la que no busca herir, sino sanar lo que otros rompieron. Y así, mientras la noche avanzaba, el silencio volvió a ocupar su lugar como el sonido más justo de todos. Porque cuando una mujer logra que su hogar la escuche, cuando cada objeto permanece donde ella decide, cuando las voces que la callaban aprenden a callarse solas, entonces no queda nada más que hacer. La justicia, en su versión más humana, ya se cumplió. El amanecer no trajo ruido, ni alarmas, ni prisas. La luz entró despacio por la ventana de la cocina y se extendió sobre la mesa, acariciando los bordes de las tazas, los manteles limpios y las plantas que esperaban su primer riego del día. En ese silencio claro,
La casa respiraba sin esfuerzo, como si el aire conociera el camino exacto entre los muebles. La mujer, de pie junto al fogón, observó el vapor que salía de la olla y comprendió que la rutina había dejado de ser peso para convertirse en ancla. Cada movimiento tenía sentido, cada sonido pertenecía a un orden elegido por ella misma. El olor del café recién molido se mezcló con la brisa que entraba por la puerta del patio. Afuera, el rosal mostraba 3 flores nuevas, y entre ellas una mariposa revoloteaba sin miedo. Esa imagen sencilla bastó para recordarle que la belleza no siempre llega con estruendo, sino cuando el tiempo y la calma deciden trabajar juntos. Sirvió el café, se sentó en la silla más cercana a la ventana y, sin planearlo, sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de reconocimiento. Había pasado tanto tiempo midiendo sus pasos dentro de su propia casa que olvidó cómo se siente estar en paz con lo cotidiano. El reloj marcó las 8:30 cuando Andrés bajó las escaleras. Traía el cabello húmedo, una camisa sencilla y un gesto distinto, más humilde, menos torpe. Saludó con un buenos días sincero, colocó 2 platos sobre la mesa y preguntó si podía acompañarla. Ella asintió con naturalidad. Comieron sin palabras, compartiendo un silencio amable que no pesaba. En otro tiempo, esa quietud habría sido incómoda, hoy era un acuerdo invisible. Él terminó primero, lavó los platos sin esperar indicaciones y salió rumbo al trabajo. Antes de cerrar la puerta, se detuvo un segundo para mirarla. «Te ves tranquila», dijo. «Porque por fin lo estoy», respondió. Cuando la puerta se cerró, el sonido no tuvo el eco de la soledad, sino el de la libertad. Recogió el delantal, limpió la mesa, abrió las ventanas y dejó que la luz inundara cada rincón. En ese momento, comprendió que la casa no era solo un lugar, sino una extensión de sí misma. Había recuperado su voz sin gritar, había puesto límites sin derribar puentes, había aprendido a quedarse sin pedir permiso. Todo eso era más que una victoria, era una nueva manera de existir. A media mañana revisó su agenda. Proyectos laborales avanzaban con estabilidad, clientes satisfechos, pagos puntuales. Lo que antes era estrés se había convertido en organización. En el cuaderno rojo escribió una frase que había escuchado años atrás y que por fin comprendía: la paz no se conquista, se cultiva. Cerró el cuaderno con cuidado, guardándolo en el cajón más cercano a la ventana, donde el sol lo tocaba cada mañana, como un recordatorio visible de lo que había aprendido. Por la tarde decidió caminar hasta el parque. Saludó a la vecina del 4A, que regaba sus plantas, recibió un «qué bonito se ve su jardín» y respondió con gratitud. En el camino, algunos rostros conocidos la saludaron con respeto. Nadie la miraba con lástima, sino con la discreta admiración que merecen quienes enfrentan la tempestad sin alzar la voz. En el puesto de flores compró un pequeño ramo de lavanda y lo llevó a casa, colocándolo sobre el buró de su habitación. El aroma llenó el aire de una calma dulce, un perfume de cierre y de inicio al mismo tiempo. Al caer la noche, preparó una sopa ligera y cenó sola, disfrutando cada bocado con la serenidad de quien ya no necesita testigos para validar su vida. Afuera, el viento movía las ramas del limonero, y en el interior solo se oía el murmullo del fuego apagándose. Caminó por los pasillos, tocando con los dedos los marcos, los libros, los objetos que sobrevivieron al desorden. Todo lo que había quedado tenía historia y propósito. Nada estaba de más. Subió las escaleras, y antes de entrar a su cuarto, se detuvo frente al espejo del pasillo. La mujer que la miraba ya no era la misma que un día soportó gritos frente a la estufa. Los ojos reflejaban determinación, el cuerpo había soltado el miedo, el rostro mostraba esa mezcla de cansancio y orgullo que solo aparece después de una batalla ganada sin sangre. No pensó en venganza, ni en justicia, ni en arrepentimiento. Pensó en libertad, esa palabra que siempre había escuchado de otros, pero que nunca había sentido tan suya como ahora. Con el cabello suelto y una taza tibia entre las manos, se acercó a la ventana del dormitorio. Desde ahí vio las luces del vecindario encenderse una a una, mientras la noche descendía con suavidad. Pensó en todas las veces que se quedó callada por miedo a perderlo todo, sin imaginar que, al final, perder lo que no la respetaba sería la única forma de recuperarse. Cerró los ojos y dejó que el aire fresco le acariciara el rostro. Antes de acostarse, escribió la última línea del día en su cuaderno: «Hoy mi casa me escucha». Después apagó la luz, se recostó y sintió como el cuerpo se acomodaba en la cama con una paz que no recordaba haber sentido nunca.
La respiración se volvió lenta, profunda, exacta. Afuera, el viento se coló entre las hojas y las movió apenas, como si la noche también celebrara en silencio. En esa oscuridad tranquila comprendió que la verdadera revancha no se da con palabras ni con gestos, sino con la continuidad de la calma. No había necesidad de mirar atrás. Todo lo necesario estaba ahí, su casa, su espacio, su silencio y la certeza de que nadie volvería a decidir por ella. A veces la vida se reduce a eso: cerrar una puerta, encender una luz, elegir el silencio y quedarse. Y en esa elección se encuentra la victoria más profunda, la que no se grita ni se presume, porque solo pertenece a quien aprendió a quedarse sola sin sentirse perdida. Ese día fue el día en que recuperó su vida. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para más relatos que inspiran y defienden la dignidad silenciosa. Compártela con quien necesite recordar que el respeto no se ruega, se construye. Cuéntame en los comentarios qué parte te conmovió más.